La felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego hasta que tú encendiste la luz de la mesilla y pude ver. Cuando la alegría jugaba al pilla-pilla, aprendí a disfrutar de perseguir. Ansioso algún destino, el lugar que andas buscando y nunca está al llegar, sino al ir. Tú me salvas. Tú me salvas. Cuando el corazón juega a perderse, hay veces que es mejor dejarlo ir. Después de aquel naufragio, después de detenerme, valían más las cosas que perdí. A veces viene bien llegar a tocar fondo, de ahí tan solo quedará subir. Todo lo he aprendido sacando agua de un pozo. Bebí, quizás no tenga ya más sed. Menos mal que tú me salvas. Tú me salvas. Y entre algún sentido y un común, soy el que va del infinito a la hora. Me desinstalé de esa frontera bipolar y ese que ríe mientras llora. Desde que aprendí que vida es pasar de lo importante a lo que importa, no he dejado un solo día de buscar rayos de sol en la sombra. Rayos de sol en la sombra, rayos de sol que tú me mandas. Pues qué bonita, amigos y amigas, esta canción de Álvaro Fraile, Tú me salvas, que va a venir muy bien para el programa de hoy. Nos decía la canción, la felicidad jugaba al escondite, solo nos quedaba conservar la fe. Andaba como un ciego hasta que tú encendiste la luz de la mesilla y pude ver. Pues seguramente Rosa Ruiz Aragoneses, a la que tenemos aquí en el programa, a la que le damos una cordial bienvenida. Hola Rosa, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estáis? Pues mira, encantado de tenerte aquí en este lío que te hemos metido con este tema que vamos a tratar hoy, pero que seguro que tú también de una manera muy, muy sencilla y al mismo tiempo de una manera muy profunda nos vas a ayudar. ¿Te gustaría hacer algún comentario de esta canción de Álvaro Fraile, que ha estado encantado de estar también aquí en el programa y además que es alguien que muy cercano a ti y pues le Sí, gustaba iniciar también con esta canción el programa? pues claro, Álvaro, bueno, darle las gracias por su canción, por su música y por hacerse presente. Creo que tiene, además de ser buena gente y un buen amigo, Álvaro tiene entre sus dones, uno de ellos es, que para mí, la fuerza que tiene al explicar con palabras sencillas y con imágenes cotidianas de cualquier persona cuestiones que desde la fe
el que quiera vivirlas desde la fe, aparecen ahí, ¿no? Están expresadas. Y con ese juego del lenguaje que a él le gusta tanto, pues creo que lo hace muy bien. Y en esta canción preciosa, Tú me salvas, ¿quién no querría poder decir, o quién no ha dicho alguna vez en su vida estas palabras, podía decirlo, ¿no? Hacer suya la canción. Qué suerte cuando tenemos la experiencia humana de que alguien nos salva. Creo que es como el camino más humano y más claro, el camino de la encarnación, por otro lado, para poder decir en algún momento, Dios me salva, Dios me salva. Pues con estas expresiones de tocar fondo que dice Álvaro en la canción, de experimentar que al final tienes que beber agua de un pozo, del tuyo, porque no hay otro, y tienes que bajar hasta que tocas ese fondo y ese agua y beber, ¿no? Y porque alguien pone esa agua ahí, porque alguien pone la luz de la mesilla, como tú decías. Bueno, creo que darle las gracias por la canción y sí, realmente creo que las experiencias humanas, como ya decíamos la otra vez, son las que nos ayudan, es la única manera que tenemos de experimentar realmente a Dios también, ¿no? Pues sí, ya lo decíamos también la otra vez en la primera entrevista en Cruzando Fronteras a Rosa Ruiz, que el tema que vamos a tratar hoy ha sido también un tema que tú apuntabas en aquella primera conversación y que luego a través de las redes sociales ha habido muchas personas también que nos han pedido continuar la conversación con Rosa. Así que de decirte, Rosa, de que además de que me apetezca seguir hablando contigo, ha sido una petición de muchas personas, de laicos, de religiosas, de gente que quedó impactada con tus palabras en aquel primer programa de la salud que nace de la herida. Así que si te parece vamos a iniciar ya nuestra conversación porque el tema de hoy es en torno a la escatología. Yo decía al principio que es un tema que así suena algo complicado, hasta la propia palabra, pero que sin embargo tiene mucha conexión con nuestra vida. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de escatología? Bueno, es un temazo, me parece, también, y es complicado. O sea, tengo un puntito de ignorancia y de ingenuidad al aceptar esto porque es un tema muy complicado, pero me parece un tema fundamental para nuestra vida que tenemos muy olvidado, ¿no? Entonces, desde ahí, como ese acercamiento, ese cariño hacia la escatología, sí es verdad, porque creo que la palabra no ayuda para variar, ¿no? La escatología es una palabra, viene del griego, del escatón, el fin, pero en castellano la palabra fin, cuando decimos ese escatón, las cosas o lo que sabemos o lo que decimos, el saber sobre el final, sobre el fin, sobre el escatón. Está bien, pero fin, me parece que un primer acercamiento es, al menos tiene dos sentidos en castellano, ¿no? El fin como término de algo y el fin como finalidad. El fin de nuestra vida es un término a una vida, pero también es el sentido, la finalidad de esa vida. Y este segundo sentido igual lo tenemos un poco más abandonado cuando hablamos de estas cosas, que en la tradición y sobre todo pues, en el siglo XIX, por la traducción de la Vulgata, posiblemente, que al traducir en el eclesiástico escatón al latín, lo traducen por novísima, y de ahí los novísimos, ¿no? Que a lo mejor los de mi edad ya no hemos oído ni hemos escuchado, pero que así se llamaban y que ahora siguen ahí con otro nombre, ¿no? Los Pues novísimos. si te parece, Rosa, claro, los de nuestra edad yo creo que todavía algo pillaron, pero los de nuestra edad para abajo nada de nada. Podíamos hacer un repasito de lo que eran los novísimos y ya podemos centrarnos en por qué la otra vida puede influir tanto en nuestra vida y darle sentido a nuestra vida de hoy. Pues mira, bueno, los novísimos en sentido más clásico serán 4 o 5, según cómo se incluyera el purgatorio o no, pero así, digamos, que hoy nos sirvan y que sigamos hablando de ellos como parte de nuestra fe, la muerte, la vida eterna, el cielo, el infierno y el juicio final, ahí incluyendo el purgatorio o no, según ya cada uno, ¿no? Pero, claro, decir que estos temas puedes elegir si te afectan o no es irreal,
para empezar, porque todos nos morimos. Todos nos morimos y todos sabemos, los seres humanos además, tenemos la particularidad de que sabemos que nos vamos a morir. Porque sí, todos los seres vivos, como había aquel anuncio, el anuncio aquel, bueno, también para los que tenemos una edad, pero había un anuncio de matar cucarachas que era una frase, nacen, mueren, nacen, viven, se reproducen y mueren, ¿no? Las cucarachas nacen, crecen, se reproducen y con la fórmula de Cucal mueren y desaparecen. Como el resumen de todo ser vivo. Bueno, sí, pero el ser humano es más que eso. Entonces es eso, pero es mucho más. Somos conscientes de que nos vamos a morir también. Y saber que te vas a morir afecta a cómo vivimos. De hecho, no hay ninguna cultura en la que la muerte no esté presente y no haya una forma de verla. Incluso diría más, en este momento por la pandemia, pero en otros momentos de una manera menos llamativa, pero ahora también pues, por el virus, la muerte está muy presente entre nosotros. En una sociedad en la que se intenta endulzar la muerte o invisibilizarla, la decoración de los tanatorios que parece un hall de un hotel, por ejemplo, familias que prefieren que los niños no se despidan de sus abuelos cuando mueren o que no hagan ningún tipo de transición o de duelo. Bueno, es una sociedad en la que si la muerte no existe, afecta a cómo vivimos, sin duda. Y también nos afecta la muerte de los demás, ¿no? Especialmente de los que queremos. Cuando sabemos que nos vamos a morir, no es solo el día que nos morimos, es que hay avisos continuos, ¿no? Enfermedades, limitaciones, fracasos, que tienen mucho de muerte en la vida personal de cada uno. Ese dinamismo de la muerte y de la vida está presente inevitablemente, ¿no? Con fe o sin ella. El paso a la promesa y a la esperanza en la vida eterna, ahí ya sí entra la fe, claro, ¿no? Jesús es nuestra esperanza, dice Pablo, ¿no? Jesús es nuestra esperanza, Jesús es la vida eterna que esperamos, ¿no? La tierra prometida que cantaba Casal Láliga. Pero ciertamente hay una parte humana que nadie podemos escapar de ella. Dentro del credo también aparece el juicio, ¿no? Vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Es una de esas frases del credo que decimos, pero que no sé si nos paramos a pensarla, ¿no? Pues yo creo que en todas estas cosas iremos entrando también poco a poco, porque seguro que los que nos están oyendo pues también estarán quedando impactados por estos temas tan fuertes, además todos seguidos, ¿no? Pero yo creo que hay algo que acabas de decir también, que es que a la luz de la resurrección de Jesús o a la luz de ese fin, nosotros podemos repensar la muerte hoy de una manera distinta y por eso también tendríamos que hablar de ella, que acompañarla más, que estar más presente, que incluso entre los niños fuera algo más natural como era antes en los pueblos, por ejemplo. Sí. De alguna manera creer que hay un final, que tenemos un final, implica también que creemos que tenemos un principio. O sea, creo que la escatología es una de las maneras más potentes de recordarnos a nosotros como creyentes que el Dios del final es el Dios del principio, ¿no? El Dios de la salvación es el Dios de la creación también, de la historia. Y quizá tampoco lo tenemos tan ligado, ¿no? Eso del principio y el final. Puede parecer algo obvio, pero nos rodea, igual que les rodeaba al pueblo judío, por ejemplo, en su época, nos rodean culturas o formas de ver la vida en que nos atrae más lo circular, lo que se va repitiendo. El karma, la reencarnación, esas cosas que en nuestra cultura se han asumido como si fueran compatibles con ser cristiano, por ejemplo. Claro, es totalmente incompatible, pero no porque sean buenas o malas, sino porque creen justamente lo contrario, ¿no? Si estamos en una dinámica circular de mi propia vida o de cómo vamos a tomar en serio nuestras decisiones aquí con una densidad significativa, si va a ser un ciclo, me voy a morir y me voy a reencarnar, y el karma va a hacer que sea una mosca o otra persona, o
algo tan pequeño que creo que no le damos importancia de las consecuencias que tiene, ¿no? En ese sentido también. Entonces, si además decimos, bueno, creemos en la resurrección de Jesús, o sea, creemos en un resucitado y solo podemos seguir al resucitado nosotros, que al Jesús de Palestina no podemos seguirle hoy, seguimos al resucitado, ¿no? Y el resucitado es el que se nos hace presente en la vida, el que podemos experimentar. Bueno, pues como decía Pablo, si no ha resucitado, somos los más idiotas del planeta, los cristianos, porque realmente damos la vida para nada o nos tomamos la vida con una seriedad que ¿para qué? Si todo va a ser algo que se repite, si todo está en función de castigo y premio con karmas que te retribuyen, ¿qué sentido tiene creer en Jesús, ¿no? En el resucitado? Se nos cae un poco todo. No sé si le damos a esto tanta fuerza, ¿no? Pues sí, se nos caería todo. Y dentro de un ratito vamos a seguir también ahondando en esta dimensión de Cristo resucitado, a la que en este tiempo de Cuaresma pues estamos emplazados también. Pero tú sabes, Rosa, que en el programa siempre hay alguna sorpresa, y este es el momento de la sorpresa para seguir hablando un poco de la muerte, además de una manera muy práctica. Ha querido estar en nuestro programa de hoy Josep Otón, que un buen amigo, además que es, yo lo llamo un pensador cristiano de nuestro tiempo, y él tiene también una experiencia que quería compartir y a través de esa experiencia te va a formular la pregunta. Así que nos vamos hasta Barcelona para escuchar a Josep Otón. Vamos allá. Hola Fernando, mira, un placer estar de nuevo aquí en Cruzando Fronteras y un saludo a Rosa. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta que llevo muy dentro porque yo soy profesor y recuerdo que tenía un alumno muy majo, pero un poco gamberrete, pero luego, pues, lo que pasa en la vida, su padre se puso enfermo, muy gravemente enfermo, estuvo muy tocado el chaval y bueno, se hizo mayor y bueno, fue llevando la enfermedad de su padre y finalmente el padre murió. Y un día me pilló en el instituto, me pilló en el pasillo y me dijo, quiero hablar contigo. Me lo llevé al departamento, al seminario y entonces me dijo, profe, dime la verdad. Claro, cuando me dice, profe, dime la verdad, que se lo diga al profe de filosofía, digamos que es, pues, ¿no?, que le estoy enseñando a buscar la verdad, pues dice, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Dice, dime la verdad, ¿qué hay después de la muerte? Rosa, ¿qué le hubieses contestado tú? Que muchísimas gracias. No conozco a Josep Otón, solo le he leído, evidentemente, y bueno, pues agradecerle sus reflexiones, lo que nos ayuda a seguir profundizando también. Y esta pregunta, claro, es que es el corazón es ir ahí al corazón, ¿no? Y bueno, lo primero que le diría es que la teología nos ayuda, pero la teología no es la vida, ¿no? Y la vida real es esa, la del pasillo de un chico que se le muere el padre y viene y te pregunta qué hay después de la muerte, ¿no? ¿Dónde está mi padre? Entonces, ante eso, pues lo primero es que, por supuesto, no tengo respuestas claras y distintas, pero bueno, lo que me saldría a decirle es lo que me sale a mí cuando la muerte me ronda, que en estos últimos meses también lo ha hecho, o a la gente que quieres, ¿no? Por un lado, creo que lo que primero que me sale es decir, tu padre está bien. Tu padre está bien porque creo que Dios está ahí y con Dios no se puede estar mal. Tu padre está bien, estate tranquilo. Y también me saldría a decir, tu padre de alguna manera está contigo, no estar contigo solo como una decisión, como un deseo, no, es que es real, solo que ojalá puedas aprender a relacionarte con él de otra manera, porque está de otra manera. Y no sabemos hacerlo, yo no sé hacerlo, pero se puede aprender, ¿no? Y es entrar en otro modo de relacionarte con él. Tu padre está bien, él está queriendo relacionarse contigo, aprovéchalo, ojalá puedas entrar ahí. Y de alguna manera también el dolor de la separación no solo es normal, sino que lo raro sería que no lo sintiéramos, ¿no? Entonces,
a veces en funerales o lo hacemos con la mejor voluntad, pero nosotros como somos creyentes, no hay dolor, es alegría, es una fiesta. Hombre, sí, pero el dolor de perder a alguien que quieres no puede compararse con nada y no se sustituye con nada. Puede dar entrada a otra esperanza, a otro modo de relacionarse con las personas que más queremos y que han muerto, pero el dolor sigue estando y posiblemente no va a desaparecer nunca. Yo, alguna persona muy importante en mi vida que ya ha muerto, alguna reciente y otra de hace muchos años, a mí me sigue doliendo cada día que no esté. Pero a veces, no siempre, y no ha sido así siempre, ¿no? Pero a lo largo del proceso vas aprendiendo o intentando aprender a relacionarte con esa persona de otra manera. Y es real. Para mí es real. Algo nuestro muere con las personas que mueren que queremos. Cuanto más hayamos querido, cuanto más formarán parte de nuestra vida, creo que hay algo de nosotros que muere con ellas. Y la vida también está formada de esas muertes, ¿no? El cristianismo no nos erradica el dolor, el cristianismo no nos evita el sufrimiento, no está para eso. O yo al menos, a mí no me ha funcionado así, ¿no? Pero también me atrevería a decir que de algún modo, aunque no es fácil verlo siempre, y yo no siempre lo he visto, desde luego, ni lo veo siempre, también algo de nosotros resucita con cada persona querida que muere, ¿no? Querida de verdad, que realmente nos toca la vida y nos trastoca la vida. Si la palabra resucitar nos suena demasiado rara, pues algo de nosotros revive de otra manera, no es que vuelva a la vida, sino que se abre a una vida distinta que no sabemos cómo es. No lo sabemos. Yo creo que decir también a alguien, nosotros cristianos o nosotros teólogos, sabemos qué hay después de la muerte, a mí me parece que es mentir, porque no lo sabemos. Lo esperamos, nos lo han contado, nos han hecho promesas, alguien de quien nos fiamos totalmente, pero no lo sabemos, no lo podemos saber. Pues yo creo que Josep Otón y seguramente los que nos están viendo, escuchando, pueden conectar con todo esto que estás diciendo, porque es lo que a veces también sentimos, la mayoría de nosotros desde la fe, ¿no? Además, yo creo que de una manera muy honesta y también muy personal. Así que le damos las gracias a Josep y continuamos Sí. con esta conversación tan intensa, porque claro, hay otro tema que es el de las virtudes, la fe, la esperanza, la caridad, fundamentalmente la esperanza que está muy ligada a este tema de la escatología. Rosa, ¿cómo enlazarías tú la esperanza entre el mundo futuro y nuestro mundo actual? Bueno, primero quizá recuperar, como tú decías, esas virtudes, en concreto la esperanza, y no llamar esperanza a cualquier espera. Creo que podría ser un comienzo, ¿no? Igual, por lenguaje, pues cualquier cosa es esperanza cristiana. Y igual no, porque de hecho, y bíblicamente, cuando estudiamos o cuando nos acercamos a la esperanza, cómo atraviesa el Antiguo y el Nuevo Testamento, no siempre coincide con el uso que el entorno daba a esa palabra. Por ejemplo, en el griego, pues la esperanza era esperar cualquier cosa que iba a venir, positiva o negativa. Entre las primeras comunidades cristianas, ya tomando el término del Antiguo Testamento, esperaban con una promesa, con un horizonte, ¿no? Ya en un momento en el Antiguo Testamento, Yahvé es la esperanza, Yahvé es a quien se espera, que es un salto, porque, claro, no es, por ejemplo, si yo sé que el autobús aquí cerca de mi casa pasa a las 11:30 y yo hay 25 estoy en la parada, estoy esperando el autobús. Pero si yo no conozco el barrio y me quedo en una esquina a esperar el autobús, a lo mejor ni pasa por allí el autobús, ni hay autobuses en esa zona y podría yo decir,
que mi esperanza ha sido frustrada o que el autobús es maligno o que el autobusero es una mala persona por no pasar. Ya claro, pero es que estás en un lugar donde ni siquiera sabes si va a pasar el autobús. No sé si vale un poco la imagen, pero la esperanza en esta vida, ligándola con, que es la única que hay, por cierto, me parece importante decir eso, ¿no? Ligándola con la vida que esperamos, es la misma esperanza. Es la misma esperanza porque de alguna manera es la misma. Quiero decir, cuando nosotros esperamos algo que se nos ha prometido, algo que se nos ha cumplido, porque lo hemos experimentado ya de alguna manera, no es esperar a ver qué viene, no es esperar a ver si tengo suerte y estoy entre los elegidos, o me va mal, o cómo será eso que esperamos. Nosotros esperamos algo que ya se nos ha dado a experimentar de alguna manera. Hay algunos autores, tienen una expresión, me parece muy bonita, de decir que la gloria que esperamos, son palabras igual también que nos cuestan, pero eso que esperamos en la vida eterna, en realidad es la gracia que ya se nos da a experimentar aquí a poquitos y cada uno pues como somos. Pero esa presencia de Dios que en algún momento de la vida a todos se nos ha dado a experimentar, no a leer, a experimentar, eso es lo que esperamos. Cuando los primeros cristianos empiezan a hablar de esa esperanza de que vendrá, de que va a volver y que esperamos a Jesús, esa vida eterna es Él, es Él. Y ellos no esperaban algo nuevo, por eso no tenían miedo seguramente, ¿no? Lo deseaban incluso, estaban impacientes, tan impacientes que alguno ya era un fervor indiscreto y Pablo les dice, bueno, relajaros, que esto no va a ser mañana, que no sabemos cuándo va a ser. Vosotros vivamos cada uno como ha elegido vivir y como está llamado a vivir. Y no os aceleréis. O sea, hasta ese punto, ¿por qué a nosotros nos da miedo? ¿Por qué tememos que venga alguien de quien nos fiamos aquí y que sabemos que se fía de nosotros? Si hay una confianza mutua entre Dios y cada uno de nosotros, con Jesús, ¿por qué temer que venga a juzgarnos? Al final hay una pregunta que se vuelve a la vida actual de cada uno, ¿no? Si Jesús está de mi parte siempre, si Dios está de nuestro lado siempre, si Dios siempre quiere que vivamos y que estemos vivos, ojalá que venga pronto y cuando Él quiera, porque va a ser estupendo. Siempre es estupendo que venga alguien que quieres, ¿no? Y que te quiere, que se fía de ti. En ese sentido, nuestras dudas y nuestras preguntas sobre lo que hay después, por hablar de alguna manera, creo que también nos devuelven dudas sobre nuestra vida hoy, que a lo mejor no siempre nos queremos hacer o no nos siempre afrontamos. ¿Cómo estoy viviendo hoy? ¿Tengo algo que temer? ¿Hay algo que realmente no estaría cuadrando y no respondería a lo que Jesús me pide? Si no, ¿por qué temer? Qué interesante reflexión y también qué bonito y qué positivo lo que has estado hablando del juicio, que es precisamente otro de los elementos de esos novísimos que nosotros, gracias a Dios, no hemos conocido. Pero también del juicio, Rosa, los teólogos han llenado de discursos y de tratados el tema del juicio y no desde esa explicación o desde esas sugerencias que tú nos apuntabas. Bueno, yo las cosas que cuento es porque las he recibido de otros, con lo cual no hay nada que yo no haya recibido y que luego tú misma vas elaborando, experimentando con la vida que tienes y con lo que Dios te ayuda a ir elaborando, ¿no? Pero viene de teólogos también. Hay que decir que, pero sí creo que con todo respeto, a ver si esto que se entienda bien, pero con todo respeto creo que a veces cuando no sabemos algo, no soportamos la ansiedad de no saberlo y nos lo inventamos para rellenar el hueco. Esto queda un poco feo así dicho, lo digo con todo respeto, espero que se entienda, pero
Si vamos a la Biblia, no pasa solo en escatología, pasan otras muchas cosas, ¿no? Pero la tradición bíblica, la revelación que no es la tradición, eso es cosa nuestra, por muy acompañados que estemos por el Espíritu, la revelación hay muchas cosas en las que no entra porque no entra en todo al detalle como en un índice de un libro, ¿no? Entonces, bíblicamente, dar contenido al juicio, dar contenido al purgatorio, dar contenido al cielo, al infierno, es muy limitado. Hay claves, yo diría, hay como claves esenciales de hacia dónde apunta la revelación, o lo que, en nuestro caso, lo que Jesús nos quiso prometer, nos quiso dejar en esperanza, ¿no? Pero luego lo que son detalles, con todo respeto, creo que es un relleno que hemos metido los seres humanos porque queríamos que eso estuviera explicado y detallado, ¿no? Y no pasa nada porque no sepamos cómo va a ser el cielo o el infierno. No lo sabemos. ¿Cómo lo vamos a saber? Pero algunas claves sí tenemos, ¿no? Por ejemplo. Y lo mismo con el juicio, que es lo que me preguntabas. Se me unen unos temas con otros, ¿no? En el juicio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, alguna pequeña clave. Pues el libro de los jueces, justamente, ¿qué eran los jueces? Los jueces eran personas que protegían al pueblo. Que el juicio depende de la sabiduría del que está juzgando. El juicio, para llegar a tener este sentido un poco más jurídico, más feudal, hay que ir a la Edad Media, ¿no? Pero bíblicamente solamente juzga quien puede salvar, por ejemplo. Me parece que esa frase igual puede ser expresiva, ¿no? Bíblicamente solo juzga quien puede salvar. No cualquiera juzga. Y luego la palabra en sí, el krinos, del juicio, igual no es una palabra que nos ayude ahora, porque hemos pasado la Edad Media, porque no venimos de repente y hay toda una historia detrás, ¿no? Pero la palabra en sí, etimológicamente, lo que dice es más separar, distinguir, cribar, de ahí viene el verbo cribar, o discernir. Entonces, esperamos un discernimiento final. Bueno, no sé si es lo mejor, porque la palabra discernimiento es otra de las que más manoseadas tenemos últimamente igual, ¿no? Pero claro, no es lo mismo sentir que me van a juzgar a sentir que va a haber una clarificación final, por ejemplo. Que se va a distinguir de verdad, que no va a estar todo mezclado. Y que eso lo hace quien puede salvar, no lo hace cualquiera. Porque de alguna manera, quien me juzga es quien está de mi lado, ¿no? En el libro de los jueces aparece esa expresión, ¿no? Quien nos juzga es quien lucha en nuestro bando, lucha a favor nuestro. Algo así dice el texto, lucha a favor nuestro y es nuestro caudillo, ¿no? Si tuviéramos esa sensación de un juicio final en el que de lo que se trata es de poner en claro las cosas y no de decir tú sí, tú no, tú sí, tú no, porque el juez está de nuestro lado siempre, creo que lo viviríamos de otra manera. Qué profundo y qué sugerente también, pero tenemos que continuar y tú, como no temes las preguntas, vamos a seguir con otro tema. A ti un poco Ya que sí. te has lanzado a la piscina, Rosa, seguimos. Rosa, ¿estaría bien hablar hoy día todavía del purgatorio? Pues mira, voy a decir algo que igual no es políticamente correcto y que amigos y gente cerca me dicen, ¿cómo puedes decir eso? Para mí el purgatorio es profundamente consolador que exista. O sea, se llamará purgatorio o otro nombre. Igual purgatorio igual tampoco nos ayuda por la historia y la carga y porque pensamos en purgatorio y vemos la imaginería de hombres y mujeres desnudos gritando y con caras de terrible dolor en medio de fuego que les hace arder. Claro. ¿Quién puede decir que eso ayuda a alguien? Pues hoy no, quizá en su momento hoy no. Pero si vamos al contenido, aparte de que está en el magisterio, pero bueno, supongamos que no fuera razón suficiente que esté en el magisterio, que otras veces el magisterio lo cambia. Creo que es una verdad que se nos sugiere, que se nos promete,
que a mí me parece consoladora y a mí me anima mucho la esperanza. Porque si no hubiera purgatorio, yo no sé si voy a pasar la prueba, ¿no? Entonces, desde ahí, el purgatorio, bueno, primero decir eso, que el purgatorio no hay una base bíblica sustentada, es de esas cuestiones que las comunidades y que los creyentes van elaborando desde su propia vivencia con el paso del tiempo, ¿no? Está muy unido desde el inicio, desde el siglo II, ya tenemos testimonios en las actas de los mártires, de Perpetua, por ejemplo, de orar por los difuntos. Si oramos por los difuntos, ¿por qué oramos por los difuntos? ¿Por qué eso no nos molesta y nos molesta el purgatorio? Por ejemplo, me pregunto, ¿no? ¿Por qué no, una vez más, creernos de verdad que Dios está de nuestro lado? Entonces, el purgatorio entendido no como un espacio ni como un tiempo concreto, por supuesto, sino como una oportunidad que nos espera a todos de puesta a punto. Es como si, voy a poner ejemplos distintos, lo mismo, espero que no con todo respeto, que nadie se moleste, ¿no? Pero es como la ITV antes de iniciar un superviaje y después de hacer muchos kilómetros. Llegas con el coche hecho un desastre y te dan la oportunidad, antes de hacer el viaje de tu vida, alguien te dice, te doy la oportunidad de una revisión total, cambio de neumático, todo. Te voy a decir todo lo que le pasa al coche y tienes la opción de ponerle a punto. O es la antesala de esa gran noche de bodas, de esa gran fiesta, que podría ser el cielo, que puede ser ese abrazo final con Dios, al que uno llega, pues a veces un poco, quien no, un poco magullado, llega que te has dado un enganchón. Mi madre siempre me dice que en las chaquetas que llevo está también. Para mi madre, que siempre me voy enganchando y tiene razón, ¿no? Y me regaña todavía a esta altura. O te has manchado los pies, estás lleno de barro, y alguien te dice, te doy la opción a que no entres así a la fiesta. Te doy la opción a que tengas ahí un momento para darte cuenta de cómo vienes plenamente y ponerte guapa. Ponerte como tú eres, o sea, lo más auténticamente tú. Y ya entras a la fiesta. A mí me parece muy consolador. Me parece que si el purgatorio no estuviera, repito, no como un lugar y un espacio físico, llamémoslo como sea, será un instante, pero será en la palma de Dios, será lo que sea, pero ¿quién no necesita, qué ser humano no necesita un momento de conciencia y de hacernos clara conscientemente no solo todo lo que hemos sido y hecho, tantas cosas no nos hemos dado cuenta igual y hemos metido la pata, ¿no? No solo eso, sino también todo lo bueno que somos y no nos hemos dado cuenta, y lo teníamos ahí escondido, ¿no? Entonces, no solo te dan la opción de darte cuenta, de ponerte las gafas de Dios, como hay un cuento de Mamerto Benapache que precioso que un poco dice eso, ¿no? La opción, nos dan la oportunidad de ponernos las gafas de Dios y ver lo que Él ha visto siempre y yo no he visto. Y en ese momento no solo puedes ver con los ojos de Dios, sino que además te dan la opción a que te pongas a punto. Me parece precioso. Pues sí, además yo creo que también muy esperanzador para tantas personas que viven unos duelos muy complicados, muy largos, Creo que estas imágenes nuevas que tú utilizas son unas imágenes muy conectadas con la realidad de la calle, extraordinariamente normales, y eso es muy bueno para que entendamos y para que la fe actúe en nosotros de otra forma, ¿no? Creo que esto también debe ser la sensibilidad femenina, teológica, no sé, pero está muy bien eso de arreglarse un poquito antes del banquete o de la fiesta. Es una gran Sí, porque oportunidad, ¿no? sí, no sé si es femenino, pero eso es para todos, ¿eh? Yo tengo hermanos y alguno de mis hermanos varones es más presumido que yo. O sea que no sé si es sensibilidad femenina, pero igual sí es como ir dentro. A veces buscamos imágenes muy fuera, ¿no? Y no dejan de ser artificiales porque sirvieron en otra época. Pero creo que necesitamos buscar una nueva imaginería para estos temas y si no la encontramos en las experiencias cotidianas, es que no nos sirven.
creo yo, ¿no? Entonces, sí, algo Rosa, así. No sé. apuntabas antes al principio, como están todos los temas tan concatenados, y ya Ujú. lo adelantabas un poco, pero quizá podríamos centrarnos en el credo un poco, porque en el credo también decimos cada domingo las Sí, verdades de la fe. Por ejemplo, creemos en la resurrección de la carne, de los muertos, de la persona completa. Creo en la resurrección de la carne y creo que vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Por qué nos asusta convivir con eso? pues por una parte creo en el tema del juicio del vendrá con gloria, además nos dice con gloria, para juzgar a vivos y muertos, creo que nos asusta por lo que decíamos antes, ¿no? Porque nos devuelve preguntas sobre nuestra propia vida. Es decir, cuando tomamos conciencia de que nuestra vida es tan seria y de que estas frases que a veces utilizamos también en ámbitos cristianos, pero con buena voluntad, pero con un gran buenismo de somos únicos, cada persona es irrepetible, solo tú eres tú y Dios te ha creado solo a ti. Yo lo creo, ¿eh? Pero eso tiene consecuencias. Tiene las consecuencias de que cada decisión que tomamos en la vida, cada gesto, cada palabra, tiene densidad y tiene un valor escatológico, tiene un valor eterno, porque es la misma persona que muere y vive la que va a estar en ese juicio, si lo queremos llamar así, la que va a estar delante de Dios en la vida eterna, ¿no? La que va a seguir viviendo, no es otra persona. Cuando miramos al resucitado igual lo vemos con más claridad, no lo sé, pero al menos la teología sí lo ha explicitado mucho más, ¿no? El resucitado es el crucificado, no es otro, no puede ser otro. El resucitado, el crucificado y el niño Jesús en Belén es el mismo. Porque si no, no cuadra la revelación, si no, no tiene sentido el mensaje y no tendría fuerza transformadora, ¿no? Es muy fácil resucitar si no has sufrido, si no has muerto, diría algún niño, así cualquiera, ¿no? No, la cuestión es que es el mismo y por eso lleva las heridas y se encarga de que veamos sus heridas, ¿no? Que la resurrección no limpia, no elimina las heridas, pero las cura, porque están cicatrizadas, ¿no? De alguna manera, en esa clave creo que nosotros es una llamada también a dar más fuerza a cada decisión, a cada gesto, a cada momento de nuestra vida, porque tiene un valor eterno. Y a la vez a recordarnos que nosotros no somos Dios, con lo cual todo es relativo. No hay nada tan terrible y tan tremendo que dependa de mí, que vaya a tener una palabra última, porque la palabra última es de Dios, ¿no? Entonces yo creo que movernos entre esos dos polos nos ayuda a la escatología, al esperar el juicio. Y en la resurrección de la carne, pues es otra de las cosas que repetimos. El otro día en la parroquia, justo hablando con dos señoras, me decían, ¿no? Salía este tema. Qué feo eso de decir resucitar la carne, me decían. Bueno, gente normal que, claro, tú piensas, ¿quién de nosotros piensa en resucitar la carne y no piensa en un filete? De la gente normal. Entonces es un lenguaje súper rico, para mí importantísimo, a recuperar, pero le tenemos que dar ese sentido, ¿no? Decía, bueno, pues no es la carne, no. Claro, el cuerpo, la carne, está enterrada, está en el cementerio o está incinerada. Había muerto esa misma semana alguien de la parroquia, eh, y estas cosas ojalá que nos hagan preguntarnos, ¿no? Que no nos acostumbremos a todo. Y ellas me decían eso, bueno, si os es más fácil, les decía yo, decir creo en la resurrección de la persona completa. Ah, eso sí. Ah, bueno, eso sí. Bueno, eso significa la carne. Decir que creemos en la resurrección de la carne significa decir que no creemos que una vez que la persona muere, la enterramos o la incineramos, es el alma lo único que perdura de la persona. Y ese alma está por ahí vagando o yendo hacia Dios, no sé de qué manera. Vino a un cuerpo, una especie de cárcel o de vehículo, una especie de cápsula en la que hemos estado. La persona auténtica ha estado metida en un cuerpo, pero ese cuerpo no tiene nada que ver con la persona.
La persona muere y el alma sigue. Los cristianos no creemos eso, en absoluto. Desde el primer siglo es algo que los cristianos defendieron justo por la resurrección también de Jesús, ¿no? Creemos en la resurrección de la persona completa, porque el cuerpo no es algo que tenemos, es que somos corporalmente nosotros. Si pensamos en alguien que queremos, este chico que nos comentaba antes, Josep Ottoni, que ha perdido a su padre, ¿no? Echará de menos muchas cosas, seguramente. Echará de menos charlar con él, echará de menos su presencia, echará de menos discutir con él incluso. Pero el cuerpo de la persona que quieres no se cambia por nada. O sea, ahora con la pandemia y tener que evitar contacto físico, ¿quién no lo echa de menos? La persona físicamente, corporalmente, no se puede sustituir con una videoconferencia. Nos aguantamos porque es lo que hay. Pero ¿quién no está deseando poder abrazar y tocar a las personas que quieres tranquilamente? Bueno, si eso nos pasa en una experiencia tan limitada como son 2 años de pandemia, y mira que nos está afectando, ¿cómo no va a ser la persona, la que Dios ha creado completa, ¿no? y la que esperamos? Por eso decimos que creemos en la resurrección de la carne. Quizá no ayuda la liturgia de difuntos, no quiero meter en otro jardín, pero la liturgia de difuntos a veces no parece cristiana, parece helenista, griega. Pedimos por el alma del difunto. Muchas veces está en la liturgia así, ¿no? Entonces eso va creando un sensus en el pueblo de Dios que celebra a los difuntos, escuchando de la Iglesia, pero el credo no dice eso, y la tradición de la Iglesia, muchos padres desde el inicio, Pablo, en 1 Corintios 15, insiste, no sabemos cómo va a ser, pero va a ser corporal porque es la persona completa. Rosa, estamos viendo ahí al fondo de tu habitación, ya me llamó la atención en nuestra primera entrevista ese cuadro que se intuye que es de Rubni y que se intuye que es el Cristo que está bajando a los infiernos y que ahora lo vamos a acercar un poquito más aquí en la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Pero hay también, en relación con ese Cristo tan bonito de Rubni, una frase de un santo padre, de San Gregorio Magno, que dice lo siguiente en relación con el descenso a los infiernos como una verdad que nos salva y que también por otro lado nos da vida. Dice así San Gregorio: antes de la redención era el fondo del mar una cárcel y no un camino, pero Dios convirtió el abismo en camino. Es bonito, ¿no? Muy bonito. El descenso a los infiernos es otra de las cuestiones que también repetimos en el credo y que quizá no incorporamos a nuestra vida cotidiana de fe y vida cotidiana de esperanza, ¿no? Porque es muy esperanzador. El cuadro, ciertamente, este icono de Rubnik, lo dice plásticamente, pero antes de decir del cuadro alguna cosita de esta confesión de fe, cuando él dice antes de la redención el fondo del mar era una cárcel, ¿no? Bueno, está enlazando con toda la tradición bíblica del Seol hebreo o del Hades griego, ¿no? Esas profundidades del infierno que en esa cultura, tanto en la tradición hebrea como en la griega, ¿qué es ese infierno, ese Hades, el Seol? Es donde, por definición, es donde no se puede vivir, donde no hay vivientes. Recuerdo la charla que tuvimos primera, ¿no? De la salud, donde no hay posibilidad de recibir el soplo de Dios que te hace respirar y vivir. Ese es el infierno, donde no puedes respirar, donde no vives. Hay un salmo también que lo dice muy bonito, ¿no? Los vivos son quienes te alaban, como yo ahora. Los muertos no. Ese es el Seol, el Hades, ¿no? Pues en ese infierno en el que han ido quedando atrapados, sin vida, los que ya no pueden respirar, los que ya no están en contacto con Dios, en el Nuevo Testamento, luego en el Apocalipsis, se llega a decir que es como una cárcel que está en el corazón de la tierra, en lo más profundo, en las profundidades. Recordemos que en esa cultura el cielo,
lo de arriba es lo que está sobre nosotros, es lo que nos lleva más allá, lo positivo, lo que nos protege, lo que nos cubre, y las profundidades es el Hades, el infierno, ¿no? Esa cárcel. Y dice el Apocalipsis que Cristo tiene la llave de esa cárcel. Desde esa imagen creo que se puede entender mejor qué supone decir, si Cristo era hombre como nosotros y era Dios, si ha muerto de verdad en la cruz y no nos ha engañado, no ha hecho como que moría, tiene que bajar al Hades, como todos. Y desde allí, ¿qué hace Jesús? Pues no solamente baja y vuelve a subir, por utilizar esa imaginería del arriba y el abajo, ¿no? Sino que en este icono precioso, el mar es un símbolo del mal, del infierno, en toda la Biblia, en realidad, ¿no? El mar tiene también esa dinámica de los animales marinos, en la ballena de Jonás, es el lugar del mal, del peligro. Y el animal marino, veis que hay como una boca enorme abierta, ¿no? La serpiente, el mal, lo que no es Dios, que quiere tragarnos. No solo quiere tragarnos, sino que intenta tragar a Jesús y a esas dos personas, una está dentro ya y la otra prácticamente. Si veis hay algo que está haciendo como palanca en la boca de la serpiente que nos quiere tragar. ¿Veis lo que es? Es la cruz. Jesús, que está de nuestro lado, que nos salva, que asume la muerte hasta bajar a los infiernos, con su cruz, con su entrega, impide que el mal nos trague. No solo eso, sino que nos toma de la mano a los que estamos allí. Estas dos personas, la representación iconográfica son Adán y Eva. Es una manera de decir toda la humanidad, todos los seres humanos, todos los que precedieron a Jesús. Los cristianos desde el principio también tuvieron eso muy presente. Si Jesús nos salva solo a nosotros, no es una salvación completa, no es un amor completo, porque el amor verdadero no puede gozarse cuando hay un hermano a tu lado sufriendo. Desde el inicio tienen claro que de alguna manera todos los anteriores entran en esta salvación de Jesús, ¿no? Y el último detalle de la iconografía de este precioso icono es, mirad, de dónde Jesús toma a Adán y Eva, ¿no? ¿Veis que los toma de la muñeca? No es de la mano, es de la muñeca. Cuando alguien nos toma de la muñeca, lo que estamos diciendo es que a mí que me están tomando de la muñeca, yo no tengo nada que hacer. Toda la fuerza la hace quien me toma de la muñeca. Cuando nos agarramos de las manos hay una fuerza común, yo puedo hacer algo, pero es una manera también muy bonita de expresar que es pura gracia. No tienes que hacer nada especial, entre otras cosas porque cuando estamos en situaciones de infierno, normalmente no podemos hacer prácticamente nada, ¿no? Estamos suficientemente deteriorados o suficientemente limitados. Bueno, pues esta convicción de que Jesús nos tomará de la muñeca y nos sacará de esa boca del mal y nos llevará con él. No tenemos que hacer nada. No se trata de nuestras fuerzas, ¿no? Se trata de él, se trata de él. Pues también qué esperanzador eso que nos dice. Y yo creo que hay varios puntos que tú has ido tratando hoy que dan para seguir conversando en familia, en grupos, en las redes sociales, donde queramos, pero que es bueno seguirlos como acogiendo para ir renovando nuestra propia iconografía en torno a la muerte y también en torno al mundo futuro. Nos vamos acercando al final, además tenemos también otra sorpresa musical, Rosa, pero antes, claro, tengo una última preguntita que sería, ¿cómo recuperar la escatología en la vida diaria de cualquier creyente? Bueno, pues no sé cómo, como siempre te digo, no lo sé y puedo compartir lo que a mí me ha ayudado a recuperar la escatología, ¿no? Pero por un lado creo que
recuperarla es hablar de ella, para empezar. No la tenemos muy, por ejemplo, en el proceso formativo de los religiosos, en los años en que estuve en el noviciado, en el postulantado, incluso en cursos de formación de actualización religiosa para gente más mayor, es difícil encontrar este tema. Suele haber otros, pero de escatología es difícil hablar de esto. Es como de esos temas que si hablas de esto es que estás un poco ya en otra clave o que no estás actualizada, ¿no? Yo, por un lado, creo eso, volver a hablar de estos temas. Y sobre todo, como creyentes, como personas, en la familia, entre amigos creyentes, en qué sentido tiene la muerte, qué sentido tiene vivir como vivimos hoy, de acuerdo a la esperanza que creo y que profeso, ¿no? Recuperar la escatología me parece que sería recuperar también la convicción profunda de que Dios nos espera. No solo es que nosotros le esperemos a Él, ¿no? Sino que Dios nos espera, Dios se fía de nosotros, Dios nos confía la vida que tenemos y tiene un valor eterno, cualquier acto, cualquier gesto, cualquier decisión. No es suficiente no estar mal como cristianos, no es suficiente estar bien, cada uno en la situación en la que estén. La escatología creo que también nos lanza a una invitación a vivir con la mayor intensidad posible lo que somos, quiénes somos, cómo somos, de mano de Dios, porque de alguna manera empujamos desde aquí ahora lo que creemos que esperamos ya, ¿no? Ese reino que anunciamos y que esperamos lo vamos construyendo desde aquí, pues también la esperanza que nos dé sentido, ¿no? Y también de alguna manera, quizá una cosa más y para terminar es, la escatología podría ayudarnos a generar también muchos lazos entre nosotros. La comunión de los santos no ha salido, pero de alguna manera lo que decíamos antes, ¿no? No solamente es creer que Dios está de nuestro lado, sino que la humanidad no podemos ir cada uno por nuestro lado, que nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno. Y si eso lo creemos para la vida eterna, también aquí, cómo se están repartiendo las vacunas, según países, según situaciones, por qué a unos les va a llegar antes y a otros no, por qué unos pueden pasar a unos sitios y otros no. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con mi vida? Que solo tengo una y lo que haga tendrá un valor eterno, para que de alguna manera los que nos vamos salvando desde aquí nos salvemos juntos, ¿no? Para que vayamos creciendo juntos, cada cual desde su fe, cada cual desde su situación. Pues Rosa, nos quedamos con todas esas interpelaciones y vamos a seguirle dando vueltas porque, claro, yo creo que esta conversación no nos deja indiferentes, sino que nos toca muy en lo diario, en lo cotidiano, en la fibra de lo esencial. Y a mí me gustaría terminar el programa. Yo he de confesarte que en nuestra primera conversación me quedé, bueno, tú te emocionaste, pero yo me emocioné mucho con la foto de tu abuela, aquella Sí, foto tan bonita en la que estabais las dos. Bueno, tú has vivido últimamente también el duelo de tu abuela Rosa y a mí me sí. gustaría ahora, al terminar el programa, pues que tuviéramos un recuerdo muy cariñoso hacia ella, que realmente pues también está presente aquí en medio de nosotros y que esta última canción pues se la dediquemos a ella, porque es una canción de una amiga tuya, de Elena Andrés, que se llama Sí. Amenazados de Resurrección y que nos hace vivir esa amenaza, esa esperanza con tanta fuerza. No sé si te gustaría a ti decir algo de la canción y con tus palabras y con el recuerdo a tu abuela Rosa terminamos el programa de hoy. Pues me vuelves a sorprender y a pillar así en un renuncio afectivo porque no me esperaba, pero sí, 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 curioso, sí. En enero murió mi abuela y creo que me sigue acompañando, ciertamente. Estoy aprendiendo a relacionarme con ella de otra manera porque no quiero ni puedo permitirme perderla, perder su relación. Eh, en 2 semanas murió mi abuela, murió
Antonio Ordóñez, un jesuita de 46 años, con el que no tenía relación personal, pero coincidimos en comillas. Bueno, yo estaba en el doctorado y él hacía la teología, un hombre súper vital, 46 años. Y a los 3 días, Ana María Hernández, una hermana nuestra, mía, claretiana, de una manera, un accidente, una persona que estaba perfectamente bien y murió de repente, un accidente, un golpe y murió. Eso ha sido en 3 semanas, ¿no? Entonces, si me permites, con mi abuela de la mano, pero también pues un recuerdo a Antonio, un recuerdo a Ana María, a la comunidad de Reus que sufre más directamente pues, la ausencia y el dolor por Ana María, y a toda la gente, porque todos tenemos a alguien cerca, ¿no? que nos hace un nudo en la voz, que ojalá podamos vivir esas muertes con la esperanza que decimos tener y que queremos tener, ¿no? Desde la fe, sin cosas raras, sin espiritualismos que nos saquen del mundo, porque es todo lo contrario. Y la canción de Elena Andrés pues me encanta, gracias a Elena también, y creo que merece la pena escucharla y la letra y dejar que nos impacte por dentro, ¿no? Los cristianos no estamos amenazados de muerte. La expresión nace de un periodista colombiano que estaba amenazado de muerte. No estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de resurrección, porque somos cristianos y porque Cristo ha iniciado ya nuestra propia resurrección, ya la ha iniciado Él, ¿no? A nosotros nos queda completarla, pero está iniciada. Estamos amenazados de resurrección, pues ojalá que nos ayude a vivir en esa clave. Lo necesitamos todos, ¿no? Yo lo necesito. Todos lo necesitamos, sí. Pues muchísimas gracias, Rosa. Nos vamos a ir de la mano con tu abuela, con todos estos amigos, con tantas personas que se nos han ido, a las que queríamos, pero a las que seguimos muy unidos también. Pues, Rosa, esperamos también tenerte en otro momento en el programa, porque claro, las virtudes son 3, fe, esperanza, caridad. Así que por lo menos 2 programas más seguro que tienes que estar con nosotros, ¿vale? Bueno, encantada, muchas gracias, encantada de compartir con vosotros. Un gusto. Pues Amenazados de Resurrección con Elena Andrés y con toda esa hilera de amigos que están en la otra orilla y también en esta. Hasta muy pronto. Adiós. Observa bien, contempla el mundo, hay tantas lágrimas, mucho dolor, pero si fijas bien tu mirada, verás mil signos de resurrección. Observa bien. Hay alboradas que son causadas por el